¿Alguien planeó o está planeando o pensó cómo va a vivir durante todo este 2017 que apenas empieza? ¿Eres de los que dicen, ahora sí voy a bajar de peso? En estos 3 meses sí voy a aprender algún idioma, por ejemplo el inglés. Hermano, yo llevo 4 años tratando de aprender inglés y yo solo sé que no he aprendido nada. El lunes comienzas la dieta, hoy todavía no he recalentado. La dieta se comienza hasta mañana. Y así pues, nos podemos pasar todo el año, hermano, hasta llegar al último día del 2017 y podemos voltear para atrás y ver que nuestra vida, tanto cristiana como en lo secular, no quiero llegar a decir que es un fracaso, pero sí nos podemos dar cuenta que no cumplimos los cometidos que nos pusimos a principio de año. Según estadísticas, dicen que el 95% de los mexicanos, escuchan, el 95% de los mexicanos no cumplen los propósitos de Año Nuevo. Esto es terrible, hermano. Esto es terrible. Porque estas son cifras que dicen mucho de la cultura en la que vivimos. Dicen mucho de la cultura. Dicen mucho de la realidad de cómo somos. Y más aún, dicen mucho acerca de nuestro cristianismo. Esta cifra que fue, esta calificación que le hicieron a los mexicanos, no a los cristianos, hermanos. Pero tú y yo estamos incluidos ahí. Esto habla mucho de nuestra cultura. Tal vez en este 2016 que terminó hace 13 horas, tal vez ni siquiera terminamos de leer nuestra Biblia. Con toda honestidad, hermano, ¿la terminaste de leer? Bueno, la comenzaste a leer. Y cuando comenzó el año y comenzó esto, ¿no querías tú terminar de leer los 66 libros en 365 días? ¿Lo lograste? Algo que es tan elemental para nosotros, lo cual todos nosotros sabemos que no debemos de dejar de cuidar nuestra santidad, nuestra devoción. ¿Lo hicimos? ¿Sabes por qué esta cifra del 95% que no cumplen con sus propósitos de año nuevo? ¿Sabes por qué hablan mal de nosotros? De todos nosotros. Porque lo único que dice es que somos irresponsables. Lo único que dice esta cifra es que somos mediocres. Lo único que dice esta cifra es que decimos mucho y actuamos poco. Dijimos que íbamos a hacer y nos quedamos en el intento. Y tan solo, hermano, en una vista así muy rápida por encima de lo que pudiera ser nuestra vida cristiana, no cumplimos con asistir todos los domingos a la iglesia. No cumplimos con estar discipulándonos todos, hermanos. Todos estamos en esto. Es muy probable entonces que hayamos dejado muchas cosas en el intento. Hermanos, necesitamos estar muy pendientes con nuestra disciplina personal en qué y cómo estamos gastando nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestro esfuerzo. Dicho de otra forma, tenemos que aprender entonces, y este es mi consejo para este 2017. Mi consejo es, hermano, que seamos disciplinados. Todos, no nada más ustedes, también los que estamos detrás del púlpito también.
Machín. A los 20 años dijo: ¿cuánta diligencia debemos tener de mantenernos puros y limpios? Cada mancha que nosotros tenemos debemos de estarla puliendo nosotros mismos. Pues nosotros somos la espada de Dios, somos el instrumento de Dios para afectar las vidas de los que nos ven y de los que nos escuchan. Eso es importante, hermano. No son los grandes talentos los cuales Dios bendice. Por supuesto que son útiles. Pero un gran talento sin santidad no sirve. Por eso, Machín decía esto: no son los grandes talentos los cuales Dios bendice, así como la gran semejanza a Cristo. Un cristiano santo es un arma en las manos de Dios. Esto es lo que Machín decía y oraba él mismo de la siguiente manera: Dios, hazme tan santo, tanto como sea posible que un pecador arrepentido pueda llegar a ser. Y esta es la misma oración que nosotros deberíamos de tener todos los días. Dios, haznos tan santos, tanto como sea posible que un pecador arrepentido pueda ser. John Owen dijo: un ministro puede llenar las sillas de su iglesia, del templo, pero lo que ese ministro es de rodillas, lo que es en secreto, eso es delante de Dios, del Dios Todopoderoso. Eso es y nada más. Dicho de otra forma, hermano, a nosotros, ¿de qué nos serviría tener todas las sillas llenas y repletas y que se llenara hasta allá, hasta la puerta de salida, si no hay santidad en nosotros que predicamos el Evangelio desde este púlpito? No nos serviría de mucho eso, dijo John Owen. Spurgeon dijo: como hijos de Dios, nuestra vida cristiana será afectada por el vigor de nuestra piedad. Escuchen, como hijos de Dios, nuestra vida cristiana será afectada por el vigor de nuestra piedad. Hermanos, si nuestro celo disminuye, no podremos impactar a nadie. A nadie. Si nuestra alma se debilita, las personas que nos ven y nos oyen sabrán que ha disminuido nuestra piedad. Puede ser antes de que nosotros mismos nos hayamos dado cuenta, dice Spurgeon, pero habrá una perceptible falta de poder espiritual. La gente lo va a notar, y tal vez los últimos en darse cuenta seremos nosotros mismos. Si hay un tema relevante en las Escrituras, por supuesto que es la salvación. Es el plan de redención de Dios a través de toda la Escritura. Pero no se trata entonces nada más de ya soy salvo y ya, y comamos y bebamos que al fin mañana moriremos. No. Se trata de ser salvo y se trata de vivir en santidad para con Dios. Si tú y yo, hermano, no nos ocupamos de nuestra santidad, no nos estamos ocupando aún de nada. También dijo Spurgeon: será en vano que yo llegue a mi librería y tenga montones de libros y organice tantos proyectos si no me dedico a cultivar mi piedad. Dicho de otra forma, de nada me sirve leer y leer y leer y leer y leer y leer y estar bien cultivado si yo no practico la piedad. De nada me sirve. Dijo Spurgeon: pues los libros y sistemas son instrumentos que me deberían ayudar en todo esto, pues mi alma y cuerpo son el mecanismo más cercano que yo tengo para el servicio sagrado. Escuchen esto:
mi alma y mi cuerpo son el mecanismo más sagrado que yo tengo para el servicio sagrado. Mis facultades y mi hombre interior son esas armas y el hacha para la guerra que Dios me ha dado. ¿Ok? Lo que dice es que una falta de pureza garantiza una falta de poder. Una falta de pureza garantiza una falta de poder. Entonces, ¿por qué en ocasiones no podemos hacer tal o cual cosa, hermano? Por nuestra falta de pureza. Esta es la razón. Por eso he titulado esta predicación Trabajemos en la piedad. Y es bien interesante, leyó mi hermano todo el capítulo 4 de la primera carta a Timoteo. Solamente voy a desglosar la mitad de un versículo. Voy a desglosar la mitad de un versículo, pero voy a tratar de cubrir hasta el versículo 10. Dicho de otra forma, entonces vamos a ver la primera carta a Timoteo en el capítulo 4, versículos 7b al 10. Y es bien interesante ver cómo viene el desarrollo de esta carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Porque Timoteo fue enviado como ministro o como pastor a Éfeso con un propósito de establecer ancianos, de establecer diáconos, porque era una iglesia, todo parece indicar que era una iglesia con bastantes problemas. No te sorprendas si nosotros tenemos problemas, también los de Éfeso tenían problemas. Y nota, quiero ir rapidísimo, hermano, no me voy a tener, quiero llegar al versículo 7b y quiero empezar allí, pero quiero que notes. Pablo, estoy en el capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Versículo 3, es muy interesante esto. Como te rogué que te quedases en ¿dónde? En Éfeso. ¿Quién mandó a Timoteo a Éfeso? Pablo. Nota, cuando fui a Macedonia. Ahora, ¿para qué le pidieron a Timoteo que se quedara en Éfeso cuando Pablo estaba en Macedonia? ¿Para qué? Nota, para que mandases a algunos que enseñan diferente doctrina. ¿Había problemas entonces en la iglesia de Éfeso? Sí, problemas doctrinales. ¡Wow! Y pensamos que las iglesias de las que menciona la Biblia pudieran estar exentas de algo. Había problemas doctrinales. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿cuál era el problema? El problema es que estos efesios no estaban dedicándose a la lectura o a la exposición lo estoy pensando al revés, hermanos. No se estaban dedicando a la exposición clara de las Escrituras, como lo cita allá Esdras desde el capítulo 7. ¿Se acuerdan de eso? Esdras 7, capítulo 8, cuando dice que se dedicaron día y noche a estudiar las Escrituras, y no solo a estudiarlas, sino también a enseñarlas expositivamente a la congregación. Ahora, fíjate lo que dice el versículo 4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces estos efesios estaban perdiendo el tiempo en estar hablando, enseñando y meditando en fábulas y en cosas que no tienen razón de ser. ¿Cierto? Eso dice el texto. 5. Pues el propósito de este mandamiento
es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, ¿notas? ¿Te das cuenta? Se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Por eso este era el problema de las fábulas, porque estaban hablando de cosas que no convienen, ¿cierto? Pablo le está dando entonces instrucciones a Timoteo muy específicas acerca de cómo debe de conducirse la iglesia, cómo debe de conducirse él dentro de la iglesia, cómo debe de comportarse con los ancianos, con las ancianas, con los jóvenes, con las jóvenes, con todos. Él debe de ser entonces ejemplo de esta piedad. Nota. Después en el capítulo 3, Pablo le está diciendo a Timoteo cuáles son los requisitos que debe de tener un pastor, un anciano, luego un diácono. Requisitos importantes para establecer una iglesia como debe de ser. No todas las iglesias son iglesias. Hay iglesias que se denominan iglesias, pero que no son iglesias. La propia Escritura las define como casa de Satanás. Ahora nota lo que dice el capítulo 4. Capítulo 4, versículo del 1 en adelante, nota. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cómo a uno apostata de la fe? ¿Qué es apostatar de la fe? ¿Te acuerdas? Apartarse de allí. ¿A causa de qué? De que empieces a escuchar lo que no debes escuchar. Y de que quieres encontrarle una razón lógica a todas las cosas. Cuando dejamos de tomar entonces como verdad y como ley absoluta la palabra de Dios. Y eso entonces se convierte en un problema para nosotros y para los de la iglesia de Éfeso. ¿Cierto? Nota. Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, entonces los que hablan de estas cosas interminables, fábulas que también mencionaba en el capítulo 1, son unos hipócritas, son los que han apostatado de la fe, ¿cierto? ¿Qué hacen estos? Nótalo. Prohibirán casarse y también abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. ¿Te das cuenta? Pablo dice, ¿cuál es el problema? Tenemos la palabra de Dios y tenemos la oración. ¿Cuál es tu problema? Fácil. Ahora nota lo que dice el versículo 6. Es un sándwich. Es un sándwich el versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, que dejen de perder el tiempo en las fábulas y en todas estas cosas que no tienen sentido, que no te conducen a nada más que a desviarte de la fe genuina, nota, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha otra vez, fíjate, desecha otra vez las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Aquí está, hermano. Versículo 7b. Ejercítate para la piedad. Solamente son 1, 2, 3, 4 palabras que el apóstol Pablo usa en la parte B del versículo 7, en las cuales nos vamos a estacionar aquí, porque es sumamente importante. Pablo le está diciendo a Timoteo
La Biblia de las Américas, en lugar de tener la palabra ejercítate, usa la palabra disciplínate. Sí, bueno, entonces pase llamando a una. Ya le llevo. Es malo trabajar en vivo. Tiene sus demonios. Están ahí junto al. Están ahí abajo. ¿Chiquita? No los de canones. Por favor. Dos, nada más dos. Gracias. Sí. ¿Sí? Ahora sí. Entonces, son 4 palabritas solamente, hermano, en las que el apóstol Pablo le va a dar instrucciones sumamente importantes, muy delicadas a Timoteo, que te van a servir a ti y a mí para comenzar este 2017. Muy interesantes. Les comentaba entonces que la palabra ejercítate en la Biblia de las Américas es disciplínate. Pero es muy interesante porque la palabra griega utilizada aquí es gimnasio, de donde se deriva nuestra palabra castellana, gimnasio. Ahora, ¿uno a qué va al gimnasio? A ejercitarse. Pero Pablo no solamente le está diciendo a Pablo que haga músculo. Creo que lo dije mal. Sí, gracias. Pablo le dijo a Timoteo que no solamente se ocupara en hacer músculo, sino para ir al gimnasio, primero tengo que disciplinarme. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo que tiene que ser un buen disciplinado. Hermano, disciplina. Orden, hermano, orden en nuestras vidas. ¿Es eso muy difícil? Sí, si no, Pablo no se lo estuviera diciendo a Timoteo. Habemos unos más desordenados que otros, pero siempre es necesario ser ordenado. Ahora, nota, la ilustración o lo que Pablo tiene en mente y lo que Timoteo ve, no es lo mismo que tú y yo vemos hoy en el gimnasio. Porque, 1, para ir al gimnasio tienes que ser un disciplinado. 2, Pablo le está diciendo a Timoteo que entonces tiene que ser como un atleta. 3, tiene que aprender de este atleta a ser disciplinado y a despojarse de todo lo que le estorbe para poder alcanzar la meta que este atleta quiere tener. En primer lugar, ningún atleta de los que fueron o van o piensan ir a las Olimpiadas están pensando ir para perder. Precisamente por eso se hacen eliminatorias. Y quienes tienen los mejores tiempos, estos son a los que mandan a las Olimpiadas porque tienen la esperanza de regresar con algún galardón. Pero para que un atleta pueda llegar a una olimpiada, a lo que nosotros conocemos hoy como una olimpiada, primero tiene que disciplinarse, tiene que levantarse muy temprano, tiene que trabajar arduamente y tiene que aprender a tener una dieta balanceada, ¿cierto?
Imagínate un atleta, bueno, creo que sí los hay, en un solo deporte, creo. Imagínate a un atleta gordo, que se levante a las 11 de la mañana todos los días, excepto el domingo, porque va a la iglesia. Y eso porque la iglesia tiene horario a las 8 de la mañana. Que si fuera la iglesia a las 6 de la tarde, seguramente también se levantaba a las 11 de la mañana. Imagínate a un atleta así, todo desordenado. Cuando debe de estar desayunando a las 7 de la mañana, desayuna a la 1 de la tarde. Y empieza a ejercitarse a la 1:30. ¿Qué rendimiento va a tener ese atleta, hermano? Igualito que el mío. Una condición de león impresionante. Solamente va a querer estar invernando. El atleta del que el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo, en primer lugar, este atleta tenía que desvestirse. Estos se entrenaban desnudos, porque se quitaban exactamente todo peso que les pudiera estorbar para alcanzar las metas que ellos querían. Un texto que nos puede ayudar a nosotros bastante es que delante de Dios, dice Hebreos en el capítulo 4, dice que tú y yo estamos desnudos por la palabra. El punto es, ¿nos estamos ejercitando? Ahora nota, Hebreos en el capítulo 12, versículo 1. Vamos allá, hermanos, ese sí quiero que vayamos allá. Hebreos capítulo 12, versículo 1. ¿Me dices cuál es la ilustración que está usando el autor de Hebreos? Nota, Hebreos 12, 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es la ilustración que tiene? De un atleta. En el contexto de todo el capítulo 11, está hablando de testigos, los héroes de la fe. Está hablando de eso. Estos héroes de la fe son estos testigos que este corredor del versículo 1 tiene. Hay muchos que ya pasaron por allí. Corre con paciencia, no te desesperes. Pero para que puedas lograr llegar hasta el final, da una recomendación. Despójate de todo peso para que puedas correr. Nadie va a correr con una chamarra con pluma de ganso que pese 3 kilos, ni va a correr con unas botas industriales, ni va a correr con un pasamontañas. Perdón, con una mochila de un montañista. Nadie va a correr así. Los corredores hoy inclusive hacen trajes tan anatómicos para que tengan mayor velocidad. Tenis muy ligeros. No usan calcetas los corredores. Short muy ligeritos, ¿no? Algunos se rapan para, según esto, tener mayor velocidad. Otros, cuando son vellosos, se quitan todo el vello y se quitan todo el peso. Ahora nota lo que dice aquí el versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Pecado. Quitémonos nuestros pecados para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta palabra asedia envuelve. Esa es la idea. Y la mejor ilustración que se me viene a la mente es cuando alguien quiere atrapar una presa y le avienta una red. La red le cae encima y lo envuelve y lo tira. Y ya después no. Eso es lo que tenemos que hacer con nuestros pecados.
quitárnoslos porque nos envuelven, nos tumban y ya no nos dejan seguir en nuestra carrera, hermano. Y corramos con paciencia, con diligencia, con trabajo, con aguante la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es la carrera que tengo por delante? Llegar hasta el final. Esa es la carrera que tengo por delante. Ya sea que Cristo venga por nosotros o que nos manden llamar a cuentas para poder estar entonces delante del Señor entregando las cuentas. Entonces, esto es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, le está diciendo a Timoteo: ejercítate, disciplínate, deja de ser un desordenado. Debemos nosotros entonces de abandonar todo lo que nos estorba y ejercitarnos en nosotros como cristianos: oración, fe y obediencia. Quitémonos lo que nos estorba. ¿Qué nos puede estorbar? Fácil, hermano. La flojera, el afán, el trabajo excesivo, la televisión, los amigotes, el mundo. Y dicen que no entienden. ¿Te das cuenta? Todo lo que te estorbe en tu relación con Dios, quítatelo. Amén. Quítatelo, hermano. Yo no sé qué puedas tener tú. Bueno, sí sé que puedo tener algunos. Pero tú sabes exactamente lo que tienes. Tú sabes exactamente qué te está estorbando en tu relación con Dios. Tú lo sabes. Quítatelo. Timoteo no tenía que ser pasivo en esto. Esto es un llamado a una acción seria. Por eso creo que es muy importante meditar en esto, en este día, hoy, hermano, el primer día del año, el primer domingo del año, el primer sermón del año. Es muy importante que meditemos en esto. Es un llamado a todo cristiano a que se discipline espiritualmente. Tenemos que trabajar, sudar y formar nuestros músculos espiritualmente. Nuestro corazón debe tener una arritmia cardíaca igual a la de Dios. Otra vez, como les decía hace un ratito, citando a John Owen, no son nuestros grandes talentos los que Dios va a usar, es cuando nos parecemos a Cristo. Ese es el punto. No podemos coquetear con el mundo y con el Señor. No nos podemos nosotros permitir eso en nuestra vida. Por eso es muy serio lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: ejercítate, disciplínate, fortalécete. Entonces, para que esto pueda suceder y pueda haber cambios radicales o trascendentales en nuestra vida, hermano, tenemos que evaluarnos a nosotros mismos para ver cómo andamos, otra vez, en la obediencia, en la fe y en la oración. No importa si eres un viejo en el Evangelio o eres un recién nacido. Eso no lo estamos calificando. Estamos calificando exactamente nuestra devoción a Dios. ¿Cierto? Ahora, ejercítate. Este tiempo, o esta acción, más bien esta palabra, está en presente. Está en presente, hermano. Pablo lo que le está diciendo entonces a Timoteo es:
Timoteo, debes de estarte ejercitando constantemente. Está en presente. Constantemente debes de estarte ejercitando ¿en qué? En la piedad. Constantemente. Otro punto interesante es que esta palabra está en voz activa. No es en voz pasiva donde yo recibo y no hago y ya estoy bien. Ahora, esto lo podemos malinterpretar en algunas ocasiones. Porque efectivamente yo soy santo ¿a causa de qué? De que Dios me salvó, de que Dios me apartó desde antes de la fundación del mundo para algo en particular, para que en el tiempo determinado por Dios yo escuchara el llamado por medio de la anunciación del Evangelio y entonces viniera Cristo. ¿Cierto? Amén. Pero hay un punto interesante. El quinto punto calvinista, ¿se lo saben? Sí se lo saben, hermanos. Díganme, por favor. ¿Cuál? La perseverancia de los santos. ¿De qué se trata esta? ¿De qué se trata esto? De la santificación progresiva, hermano. ¿Cierto? Esa es la perseverancia de los santos. Ahora, por eso digo que es en voz activa, no pasiva. Esto quiere decir que yo recibo y hago. Quiere decir entonces que yo soy responsable de mi santidad, de mi piedad, de mi conducta delante de Dios y de los hombres. Yo soy el responsable. Ahora nota otro punto importante de esta palabrita. Está en modo imperativo. Está en modo imperativo. Significa que Pablo le estaba dando una orden de parte de Dios a Timoteo a que se disciplinara a él mismo. Y esto no es una opción o una sugerencia. Oye, Timoteo, pues bien harías, mi Timo, en empezar a pensar en dedicarte al Señor. No. Le dijo, ejercítate. No le preguntó si quería. Es un imperativo, es una orden. Ahora nota, esto tiene una aplicación perfecta para nosotros. Porque es una orden de parte de Dios. ¿Quién está hablando, hermano? ¿Quién te está hablando hoy? Dios. Qué voz tan fea tiene el Señor cerrado conmigo. Es Dios quien te está hablando y te dice, ejercítate, disciplínate, quítate todos los pecados que te estorban. Es Dios, hermano. Tiene una aplicación perfecta para nuestros días. Ni siquiera hay que rebuscarle mucho. Nada más, hagámoslo. Por eso he mencionado constantemente que tenemos que estar en obediencia, fe y oración. ¿Cierto? Sí. Entonces aquí Pablo no le está diciendo a Timoteo, oye, Timoteo, espero que lo hagas, porque pues, es que no, es una orden. Ahora, otro punto interesante de esta palabra, hermano. Ni voy a llegar hasta donde yo quiero, pero no importa. Otro punto importante de esta palabra es que está en la segunda persona del singular. Está dirigida directamente a Timoteo. Lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es entonces, tú, Timoteo, no a cualquier otro, sino a ti, Timoteo. A ti te lo estoy diciendo, Timoteo. Tú ejercítate para la piedad. Ahora bien, le podemos quitar el nombre y ponerle Fernando, Jesús, Lalo, Elisa, Lucero. Ponle tu nombre, hermano. Ponle tu nombre. Ejercítate para la piedad. Esto significa entonces, hermano,
que Pablo le está diciendo a Timoteo que se ejercite a sí mismo para la piedad. A él mismo. Por eso les mencioné el quinto punto calvinista, la perseverancia de los santos. La santificación progresiva en la cual tú y yo debemos estar trabajando todos los días de nuestra vida. Por eso creo que es un buen sermón para comenzar el año. Para vivir vidas santas, piadosas delante de Dios. El responsable de la santidad en la vida de Timoteo es, en el texto, Timoteo mismo. Ahora, estoy mostrando. Así como Timoteo era responsable de su propia piedad, porque le dice que para la piedad, esta palabra piedad, hermano, significa devoción o vida santa. Es la palabra hebrea eusedia. Eusedia es ser devoto para Dios, llevar una vida santa delante de Dios. Y muchas veces he repetido textos que nos hablan acerca de esto, de lo que Pablo dice que nos quitemos y nos pongamos para llevar vidas santas delante de Dios. Timoteo es responsable de su propia piedad. De la misma manera, en lo que tú y yo somos responsables delante de Dios. Nadie más es responsable por mi propia santidad que yo mismo. Nadie más es responsable por tu santidad que tú mismo. Nadie va a poder trabajar por ti en tu santidad. Eres tú quien tiene que trabajar en tu propia santidad. Eres tú, hermano. Tus pastores no pueden hacer nada por ti en cuanto a tu santidad. Eres responsable tú mismo. Tu papá no es responsable por tu santidad. Tu mamá no es responsable por tu santidad. Tu esposo no es responsable por tu santidad. Tu esposa no es responsable por tu santidad. Tus abuelos no son responsables por tu santidad. La iglesia no es responsable por tu santidad. El grupo de oración no es responsable por tu santidad. El único responsable por tu santidad eres tú mismo. Tú como cristiano, tú como hijo de Dios. Eres tú mismo quien debe de hacer las cosas para ti mismo en cuanto a la santidad. ¿Cierto? Ahora nota, hermano, versículo 10. Me voy a brincar hasta el 10 porque ya acabé. Ya acabé con el tiempo, digo, no con el texto. Versículo 10. Bueno, hermano, mira. Dice, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha. No está diciendo Pablo que el ejercicio corporal sea malo. Dice que a ese le vas a sacar muy poco provecho. Conocí a un hermano, hace algunos años, no muchos. Cuando yo lo conocí, era un chaval como yo, todo flaco, escurrido. Y este hermano tenía problemas para llegar temprano a la iglesia. Y llega temprano, hermano, llega temprano. No, es que no puedo. ¿A qué horas te dormiste, hermano? Ay, pues ya me dormí como a las 3 de la mañana. ¿Y qué haces esta noche? ¿Estás en devocionales? ¿Estás traduciendo algún texto o algo así por el estilo? No, hermano. Estoy jalando. Y de verdad, en unos pocos meses se puso aquel. Pues estoy en el chipote. De verdad, se puso, pero súper fornidísimo. Ya morí.
Dice mi hermano, agarró cuerpo de tronco de pizarro. ¿Dónde está, hermano? El ejercicio corporal para poco aprovecha. Tengo algunos testimonios. Y yo en lo particular pienso, hermano, que si nosotros hacemos ejercicio bien, nos puede ayudar a mantenernos en salud, estables en presión arterial, bajar la grasa, tener un poquito de condición, tener un poquito de más energía para poder trabajar. Pero yo pienso, y eso es lo que mis ojos han visto, estos ojos que se anden como los gusanos. Si el Señor lo viene. Lo que yo he visto es que las personas que se dedican muy tenazmente al cuidado de su cuerpo es su Dios. Es a lo que más tiempo le invierten, a su cuerpo. Y de tal forma, ¿han escuchado alguna vez esa analogía de Marcos Vidal del Arca de Noé? Donde están todos los... Hay varios animales ahí dentro de esa susodicha arca. Está un pavo real, ¿te acuerdas? ¿La has escuchado esa? Búsquenla en internet, escúchala. Ya estás muy vieja, que no los escuchan. No, hermano, búsquenla, está bien bonita esa analogía, porque es una analogía acerca de la iglesia. Y exactamente hay hermanos y hermanas que se sienten pavos reales, que cuando van a entrar, y son los más hermosos que pueda haber. Y no se sienten dignos de mover nada. Todo debe de estar a su servicio. Y si no, falta el burro. Hoy, por cierto, no vino. A todas van, hermano. A todas. Oye, que le está... Yo voy. Oye, que yo voy. Y llega un momento en el que el burro, en esta analogía que hace Marcos Vidal, también se cansa. Se fastidia. Y que todo él. El ejercicio corporal para poco aprovecho. No te sirve de nada. Se lo van a comer los gusanos. Se va a acabar. Hasta ahí le para, porque es horrible cómo termina uno de viejo. Hermano, para poco es provechoso. Lo que realmente vale la pena, a lo que realmente le debes invertir tanto como un atleta pasa más de 8 horas entrenándose diario, por eso son atletas de alto rendimiento. Nosotros debemos de ser cristianos, hijos de Dios, de alto rendimiento. Nota, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas en esta vida presente y en la venidera. ¡Wow! Aquí glorificas a Dios y en la venidera también. ¡Qué precioso, hermano! Esto es lo que realmente vale la pena. Nota, palabra fiel es esta. Pongan todos atención, dice Pablo. Y esto es verdad lo que voy a decir, dice Pablo. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Todos pongan mucha atención. Que por esto mismo trabajamos. Y aquí de esta palabra trabajo no es la palabra ergón, de trabajar y ya trabajaste. No. Esta palabra, no sé, hermano Beto, en mi mochila tengo unos lentes, pásalos, hermano. Porque cuando estoy escribiendo le hago notas a la Biblia y ahí las veo. Ahorita ya no veo nada más 2 rayitas así, ¿no? Gracias, hermano. Qué amable. Que por esto mismo trabajamos. Y tiene la idea esta palabra de trabajar, estar emocionalmente fatigado y desanimado. Entonces no es cualquier trabajo. No es cualquier trabajo, es trabajar hasta el agotamiento, hasta el cansancio, hasta sudar. Todo, hermano. Pero ¿en qué es lo que tengo que trabajar? En la piedad, ¿no? En la piedad, en la disciplina. Hermano, lo primero que tienes que hacer entonces cuando empieces tu día, cuando empieces tu año, es con Dios.
Dios, hermano. Ejercítate en el Señor y en el poder de su fuerza, dice Pablo allá en Efesios en el capítulo 6, ¿no es cierto? Nota que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Esta palabra oprobio es insulto. La gente se ofende por cuando nosotros vivimos en santidad, la gente se ofende y nos ofende. De eso se trata. Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Qué texto tan hermoso, hermano? 4 palabras. De la mitad de un versículo. Ya sacamos una enseñanza para los 365 días del año. Y espero que no se nos olvide. ¿Sabes cómo es este cansancio? En las Olimpiadas pasadas, que estas que acaban de pasar, estuvo el maratón. Era la caminata. Y hubo un francés que empezó durísimo, hermano. No atendió el consejo de Hebreos 12. Corramos con paciencia. Iba acá, entrado. Faltándole, si no mal recuerdo, 10 kilómetros para terminar, se desvaneció en la carrera. Pero la ilustración que quiero hacer de este es que él no se preparó para ser vencido, se preparó para vencer. Sacó fuerzas de quién sabe dónde, se levantó y volvió a la carrera. Por puro orgullo, hermano. Por puro orgullo, ahí va. Habrá avanzado 1 kilómetro más y volvió a desvanecerse. Todos pensaron que ya no se iba a levantar. De hecho, muchos de los atletas que pasaron, que venían corriendo detrás de él iba hasta él era el puntero. Muchos de los atletas que iban atrás de él lo vieron desvanecer y se siguieron de frente. Y sus 2 rivales más grandes, cuando llegaron con él, se detuvieron y lo pararon, y lo cargaron y se lo llevaron. Aun y cuando ellos también perdieron el primer lugar. Perdieron, pero ganaron. Ganaron la ovación de todo el mundo. Ahora, estamos trabajando mucho, hermano, para el Señor. Ya nos cansamos, alguien ya se cansó, alguien ya se nos cayó y no nos dimos cuenta. Hay que regresar por él y animarlo, ayudarle, estimularlo al amor y a las buenas obras, para que no deje de congregarse, y tanto más cuando veamos que aquel día se acerca. El Señor viene, hermano. El Señor viene. Y aunque nadie tiene por exacta la fecha del nacimiento de Cristo, y mucho menos del regreso, hoy, después de haber pasado 2017 años según la cuenta de nuestro calendario, hoy está más cerca la venida de Cristo de que cuando Él la prometió. Así que trabajemos en esto, hermano, en nuestra piedad, en nuestra vida santa, en nuestra devoción a Dios. Eso es lo que te invito a que hagamos en este 2017. Amén. 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 Eterno Padre, bondadoso Señor, te damos a ti todo el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Bendito Padre, te rogamos en el nombre de Cristo, que nos bendiga, Señor. Que nos ayudes a quitarnos cualquier tipo de afán que podamos tener. Cualquier cosa que nos distraiga de ti, sea lo que sea, Señor. Cada uno de nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Mi Señor, a nombre de la congregación, yo te pido que nos perdones. Y que como ese atleta que se desvaneció, tal vez así podamos estar, Señor.
suplico, amado Padre, que nos perdones, que nos levantes una vez más para poder pelear. Pero ahora, Señor, no en nuestras propias fuerzas, sino en tu nombre, Padre. Porque por ti somos más que vencedores. Fortalécenos, Padre, para que en todos estos 365 días no claudiquemos nuestra fe, no apostatemos. Ayúdanos a ocuparnos en nuestra santidad con temor y con temor. Padre, gracias por esta tu palabra, que el apóstol Pablo dio a Timoteo, pero que nos sirva a nosotros perfecta. Muchas gracias, Dios. Ayúdanos a ser disciplinados, ordenados, y estar ejercitándonos en lo que realmente vale la pena, que es tu hermosa palabra. En el nombre de Jesús oramos, eterno Señor. Amén.